La lluvia golpeaba los cristales de la ventana con un ritmo irregular, un tamborileo que parecía imitar los latidos de su corazón. El aroma a tierra mojada llenaba la habitación, mezclándose con el café aún tibio en la taza sobre la mesa. Lucas miraba la pantalla de su computadora, preguntándose por qué, a sus 35 años, sentía que la vida se le deslizaba entre los dedos como arena húmeda. Las noticias se repetían una y otra vez en la televisión del fondo, un murmullo incesante de tragedias y celebridades, pero nada de lo que allí se decía parecía relevante para él. Fue entonces cuando la notificación parpadeó en su teléfono. Un mensaje de un número desconocido. No había nombre ni firma, solo palabras que se leyeron como un susurro que atravesaba la piel hoy. A las 3 de la tarde un taxi rojo se detendrá frente a tu edificio. Lucas frunció el ceño, primero confundido, luego divertido. Pensó que era una broma de algún amigo, pero nadie conocía su dirección exacta. La sensación en su pecho se transformó en un hormigueo extraño, una mezcla de curiosidad y miedo. A las 3 en punto, tal como el mensaje había indicado, un taxi rojo se detuvo frente a su puerta. Lucas bajó con cautela, sintiendo cada paso resonar en el pavimento húmedo. Dentro del auto, el conductor no habló, solo asintió con la cabeza, y el reloj en el tablero marcaba una hora que él no había visto antes. La ciudad se deslizaba a través de la ventana como un río de luces y sombras. Fue entonces cuando recibió otro mensaje, esta vez mientras contemplaba el reflejo de su rostro en el vidrio empañado. No aceptes la oferta de trabajo en la empresa de tecnología la próxima semana. Lucas tragó saliva, recordando que justamente esa mañana había firmado un acuerdo preliminar con una empresa que prometía cambiar su carrera. El taxi lo dejó frente a un café, un lugar que solía frecuentar hace años, donde el aroma a pan recién horneado y café tostado lo envolvió como un abrazo. Mientras caminaba hacia la puerta, su teléfono vibró nuevamente. Hablarás con alguien que cambiará tu destino. Lucas dudó. Cada fibra de su cuerpo se resistía a creer en esas palabras, pero algo en su interior, una intuición que no podía nombrar, lo impulsó a entrar. Dentro la luz era cálida y difusa, y los murmullos de los clientes se mezclaban con el tintinear de tazas y cucharas. Allí, en la esquina, una mujer lo miraba con intensidad, como si lo hubiera estado esperando toda la vida. Cuando sus miradas se cruzaron, Lucas sintió un estremecimiento que recorrió su columna. La mujer se levantó, caminó hacia él y dijo, sin mediar saludo, «He estado esperando que alguien como tú viniera». Lucas se detuvo, con el corazón desbocado. Sabía que había algo más en aquel encuentro que simples coincidencias. El mensaje en su teléfono volvió a aparecer, en escucha con atención. La mujer comenzó a hablar sobre su investigación, sobre historias que parecían imposibles, sobre fenómenos inexplicables que conectaban el pasado, el presente y lo que aún estaba por venir. Lucas escuchaba, atrapado por cada palabra, por cada pausa que parecía cargada de significado. Las gotas de lluvia golpeaban ahora el techo del café como un metrónomo que marcaba el ritmo de una narrativa que él apenas comenzaba a comprender. Cuando salió del café, el mundo parecía distinto. Las luces de la ciudad tenían un brillo más intenso, los sonidos más definidos, como si el aire mismo hubiera cambiado de textura. Lucas abrió el mensaje final del día. Hoy comprendiste que nada es casualidad. Mañana recibirás un número que te cambiará todo. Caminó hacia su departamento con la sensación de estar viviendo en dos tiempos al mismo tiempo, atrapado entre lo que conocía y lo que apenas podía imaginar. Aquella noche, mientras la lluvia continuaba, Lucas se sentó frente a la ventana, contemplando la ciudad que respiraba bajo la tormenta. Cada relámpago iluminaba fugazmente su rostro, mostrando una mezcla de miedo, fascinación y esperanza. Sabía que lo que estaba comenzando no tendría vuelta atrás. Su teléfono vibró una vez más, con un mensaje que parecía surgir de un lugar más allá del tiempo. Nunca ignores lo que sientes cuando sabes que algo es real. Mientras las palabras se desvanecían en la pantalla, Lucas comprendió que su vida ya no le pertenecía del todo. Alguien o algo del futuro había empezado a tejer su historia, y él, sin saber cómo, había aceptado el primer hilo. Al día siguiente, Lucas despertó con la sensación de que algo en su entorno había cambiado sin que él lo notara. El sol entraba a través de la ventana con una luz que parecía más cálida de lo habitual, y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire, aunque él no lo había preparado. En la pantalla de su teléfono un nuevo mensaje lo esperaba. Hoy hablarás con alguien que no existe, y aún así, te guiará. Confundido, Lucas repasó mentalmente su agenda, intentando encontrar sentido a aquellas palabras. Nada en su vida diaria parecía encajar con la advertencia. Aún así, una curiosidad irresistible lo llevó a salir a la calle. La ciudad estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior, y el reflejo de los neones sobre el pavimento hacía que cada charco pareciera un pequeño espejo. Al caminar, cada paso resonaba más fuerte en su mente que en la acera. Era como si el mundo estuviera amplificando su presencia,
preparándolo para algo que aún no comprendía. Al llegar a la estación de tren, Lucas notó a un hombre que parecía esperar a nadie. Su postura era relajada, pero había un aire de vigilancia en su mirada, un detalle que él no podía ignorar. Justo cuando iba a cruzar la vía, su teléfono vibró. No te acerques al hombre. Acércate a la historia que carga. Lucas dudó un instante, y luego lo observó desde la distancia, notando un cuaderno que el hombre sostenía entre sus manos. En sus páginas, garabatos, fechas y nombres se mezclaban de manera caótica, como si fueran fragmentos de un tiempo que aún no existía. Lucas sintió un escalofrío. Comprendió que los mensajes no eran simples advertencias, eran un mapa. Cada palabra que llegaba desde el futuro delineaba caminos invisibles que podían cambiar su presente y posiblemente su pasado. Recordó entonces la oferta de trabajo que había rechazado, el taxi rojo, la mujer del café. Todo formaba parte de un rompecabezas que apenas comenzaba a comprender. Decidió seguir el rastro de la historia. Al abrir la puerta de un pequeño archivo histórico en la ciudad, se encontró con documentos y fotografías que mostraban eventos que él recordaba de manera distinta. Un incendio que en su memoria había sido accidental, en los archivos aparecía como intencionado. Un político que creía honesto, ahora figuraba implicado en una red de corrupción que nadie había denunciado. Cada descubrimiento lo golpeaba con la fuerza de la revelación. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, y en cada documento sentía que la ciudad misma respiraba a su alrededor, cargada de secretos que él estaba empezando a desenterrar. Su teléfono vibró nuevamente. Hanoi decidirá si ser espectador o actor. Lucas comprendió que estaba al borde de algo más grande que su propia vida. La línea entre lo que era real y lo que le llegaba desde el futuro se difuminaba. Y entonces, mientras revisaba un sobre olvidado en el archivo, encontró una fotografía de sí mismo, pero no la de ahora. Era una imagen de hace 5 años. Y en ella, un hombre muy parecido a él sostenía un papel con su nombre y una fecha que aún no había llegado. Su respiración se aceleró. El mensaje que seguía en la pantalla confirmaba lo que su mente apenas podía procesar. En cada decisión que tomes, cada acción que ignores, influirá en lo que aún no sucede. El resto del día fue un torbellino de encuentros, mensajes y reflexiones. Cada aviso del futuro parecía medir no solo su capacidad de entender, sino también su disposición a actuar. Y con cada acción tomada, cada camino elegido, Lucas sentía que el tiempo se plegaba sobre sí mismo, como si la realidad se ajustara a sus decisiones y a las advertencias que recibía. La ciudad, antes conocida, se había convertido en un tablero de posibilidades infinitas, donde cada semáforo, cada puerta, cada voz en la calle podía ser un nodo de cambio. Al caer la noche, Lucas volvió a su departamento con la sensación de haber viajado sin moverse, de haber vivido historias que no pertenecían a su pasado, pero que ahora lo marcaban. Observó la lluvia golpeando la ventana otra vez, igual que el primer día, y su teléfono parpadeó por última vez esa jornada. Hoy entendiste que el tiempo no espera, pero tú sí puedes elegir. Lucas sonrió con un dejo de temor y emoción. Sabía que los mensajes continuarían, y que él ya no podía mirar la vida igual. Y mientras se sentaba frente a la ventana, contemplando la ciudad iluminada, comprendió que cada hilo de su existencia estaba siendo tejido por manos invisibles, guiadas por palabras que llegaban desde un futuro que parecía querer abrazarlo, enseñarle y desafiarlo al mismo tiempo. Los mensajes del futuro empezaban a pesar sobre Lucas como un secreto que no podía compartir con nadie. Cada notificación que llegaba a su teléfono era un recordatorio silencioso de que la realidad que conocía estaba siendo manipulada, o quizá revelada, por alguien que veía más allá de su tiempo. Esa mañana, mientras la luz del amanecer se filtraba entre las cortinas, un nuevo mensaje apareció en la pantalla: hoy conocerás lo que no querías saber, y aún así será necesario. Lucas salió a caminar por la ciudad con la sensación de que alguien, invisible y paciente, lo seguía a través del tiempo. Las calles tenían un brillo extraño después de la lluvia, como si cada charco reflejara no solo edificios y luces, sino fragmentos de posibles futuros. Sus pasos lo llevaron hasta un parque que recordaba de la infancia, donde los bancos estaban vacíos y el aire olía a hierba mojada. Fue allí donde vio a un niño que jugaba solo, construyendo castillos de arena en un charco gigante. El mensaje llegó justo cuando lo observaba: ese niño será clave en tu decisión más importante. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía cómo un futuro tan lejano podía estar conectado con un presente tan banal, y sin embargo, no podía apartar la mirada. Decidió acercarse, pero antes de que pudiera hablar, su teléfono vibró otra vez. No interfieras todavía, observa y aprende. Lucas obedeció, aunque la curiosidad lo consumía. El niño recogió una rama, dibujó algo en el barro y la desapareció con un movimiento rápido de sus manos. Lucas se agachó para mirar, pero no había nada visible,
solo el barro húmedo y la forma imperfecta de los dibujos borrados. Una sensación extraña se apoderó de él, como si estuviera presenciando algo que no debía existir. Esa tarde, Lucas volvió a su departamento y revisó una vez más los documentos del archivo histórico. Cada descubrimiento parecía estar conectado con la vida del niño y con los eventos que había comenzado a alterar. La sensación de responsabilidad se convirtió en una presión tangible en su pecho. La vida cotidiana se mezclaba con una narrativa imposible de ignorar. Anne Case. Conversaciones, fechas y rostros se convertían en piezas de un rompecabezas que solo él podía armar. Mientras cenaba un plato sencillo de pasta, su teléfono vibró nuevamente. Hoy deberás decidir entre lo que deseas y lo que es correcto. Lucas dejó el tenedor sobre el plato, con la mirada perdida en la luz amarilla de la lámpara. Sabía que la oferta de trabajo que había rechazado, los encuentros fortuitos, incluso la existencia del niño en el parque, eran elementos de un guión que él aún no comprendía completamente. Y sin embargo, debía actuar. Al día siguiente, recibió instrucciones más precisas. Ve a la estación central a las 5. Y espera. Lucas llegó temprano, observando cómo la multitud se movía a su alrededor como un río que ignoraba los obstáculos. El mensaje llegó justo antes de las 5, él llegará con la llave que cambiará tu mundo. Lucas miró a su alrededor intentando discernir quién sería la persona indicada. De pronto, un hombre se acercó, extendiendo un sobre amarillo con su nombre escrito con tinta negra. Sin mediar palabra, Lucas lo tomó. Dentro del sobre había fotografías, cartas y notas que revelaban secretos de su pasado y de su familia que él nunca había conocido. Una carta en particular describía un evento que aún no había sucedido, un accidente que podría cambiar la vida de alguien cercano. Lucas sintió un nudo en el estómago. La información era como un látigo invisible que le azotaba la conciencia, recordándole que conocer el futuro tenía un precio alto. La certeza de que debía intervenir, aunque el costo fuera doloroso. Durante los días siguientes, los mensajes se intensificaron. Algunos le indicaban decisiones económicas, otros encuentros personales, y algunos más, advertencias que rozaban lo moralmente imposible. Lucas sentía que su vida estaba dejando de ser suya. Cada paso, cada gesto era medido por las manos invisibles del tiempo. La ciudad ya no era un fondo neutral, era un tablero de decisiones donde cada elección repercutía en alguien más, y cada omisión podía ser un error irreversible. Una noche, sentado frente a la ventana de su departamento, contemplando la ciudad iluminada y el ruido distante de la vida nocturna, Lucas escribió en su diario: estoy viviendo dentro de un libro que aún no termina, y las palabras que me llegan son mis guías y mis condenas. Se recostó en la silla, cerró los ojos y dejó que la lluvia golpeara de nuevo los cristales, como un metrónomo que marcaba un tiempo que no era solo suyo. El teléfono vibró una última vez esa noche. Hoy comprendiste que conocer el futuro no es un regalo, sino una responsabilidad que pesa en el alma. Lucas entendió, con un peso que le atravesaba el pecho, que los mensajes no solo cambiaban su presente, sino que lo convertían en el arquitecto de vidas ajenas. Y aunque el miedo lo abrazaba, también lo impulsaba a seguir. Porque el tiempo, como siempre, no espera. Los días siguientes se volvieron una coreografía delicada entre acción y espera. Lucas ya no podía distinguir con claridad dónde terminaba su voluntad y dónde comenzaban las instrucciones que llegaban desde un tiempo que no le pertenecía. Cada mensaje era un susurro que guiaba sus pasos, y cada elección se convertía en una cadena de efectos que él apenas alcanzaba a percibir. La ciudad parecía consciente de su tensión. Los semáforos se tornaban más lentos, los sonidos de la calle más definidos, cada rostro en la multitud cargado de significados ocultos. Una mañana recibió un mensaje diferente, uno que no era una instrucción sino un recordatorio: has cambiado muchas cosas, pero aún queda lo más importante. Lucas entendió que había llegado el momento de enfrentar la consecuencia más grande, decidir por sí mismo qué camino tomar sin intermediarios del futuro. La sensación era aterradora y liberadora a la vez. Todo lo que había vivido, cada advertencia, cada giro inesperado, había sido un ensayo para este instante. Se dirigió al parque donde había visto al niño días atrás. Esta vez no había indicaciones, no había advertencias, solo la certeza de que debía estar presente. Al llegar, el niño estaba allí, construyendo castillos de barro, pero en sus ojos había una profundidad que Lucas no había percibido antes. Se acercó y por primera vez en mucho tiempo, habló sin leer un mensaje: sé que no puedo cambiarlo todo, pero quiero hacer lo correcto. El niño lo miró y sin decir palabra, le entregó una pequeña llave de madera, como si entendiera que su gesto cerraba un ciclo y abría otro. Y esa noche, Lucas volvió a su departamento con la llave en la mano y la ciudad extendiéndose ante él como un lienzo de posibilidades infinitas. Reflexionó sobre cada decisión que había tomado, cada riesgo asumido, cada momento en que había sentido que el tiempo le hablaba. Comprendió que la vida no consiste solo en recibir instrucciones, sino en interpretar,
sentir y decidir con responsabilidad y empatía. El futuro podía sugerir caminos, pero nunca reemplazar la conciencia humana. Al mirar la ciudad desde la ventana, la lluvia golpeaba suavemente los cristales, como un eco de los primeros días. Lucas sonrió con un dejo de serenidad. Entendió que los mensajes habían sido un regalo disfrazado de carga, un recordatorio de que cada acto tiene consecuencias invisibles y que la certeza absoluta no existe. Todo lo que podía hacer era aprender a escuchar, confiar en su intuición y aceptar que el futuro, aunque incierto, se construye con cada elección del presente. La pantalla de su teléfono se iluminó por última vez. Gracias por seguir adelante. Lo que elegiste hoy resonará más allá de tu tiempo. Lucas cerró los ojos y dejó que la ciudad respirara a su alrededor. Se sintió más conectado consigo mismo y con el mundo, consciente de que la vida es una serie de hilos que se entrelazan, invisibles y frágiles, pero capaces de sostener historias enteras. Y así, mientras la noche se deslizaba lentamente, Lucas se permitió un instante de gratitud por los mensajes, por los encuentros, por el aprendizaje y la esperanza que cada elección traía consigo. La historia del tiempo, entendió, no se trata de controlar, sino de participar, de vivir con atención y compasión, de dejar que la realidad se transforme a medida que uno se transforma con ella. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, suscríbete y deja un like para más contenido que explora los misterios del tiempo, porque cada decisión importa y cada historia merece ser contada.